La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Job capítulo 33. Saludos, estimados oyentes. Eliú, el joven interlocutor, dirige su discurso a Job con mayor respeto que sus amigos anteriores, pero también con firmeza. Él empieza hablando humildemente, invita a Job a escucharlo y le dice: mi boca hablará con sabiduría. Reconoce también su humanidad compartida y dice: de barro fui formado como tú. Él también refuta a Job, señalando que Job se ve a sí mismo como inocente y acusa a Dios de ser su enemigo. Pero él aclara diciendo: Dios es mayor que el hombre y él no debe ser demandado. Él también le aclara a Job diciéndole que Dios habla mediante el sufrimiento. Él usa sueño, dolor físico y enfermedad para corregir y evitar la soberbia en los hombres. Y también propone un mediador que interceda y declare la justicia de Dios. Si el afligido se arrepiente realmente, entonces Dios lo restaura, diciendo: verá su rostro con júbilo. Y en la parte conclusiva de la intervención de Eliú, él pide a Job que responda, si es que puede, que escuche para ser enseñado. ¿Dónde encontramos a Cristo en este capítulo? Eliú, aunque él era un hombre imperfecto, anticipa las verdades que Cristo cumple plenamente como redentor y mediador. En primer lugar, dice que Cristo es el mediador perfecto. En cambio, Eliú solamente menciona a un mediador que reconcilie al hombre con Dios, pero en Cristo, él es el único mediador. Su intercesión nos justifica, diciendo: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. En segundo lugar, también encontramos a Cristo cuando Dios está hablando en el sufrimiento. Pero en Eliú, el sufrimiento es solamente un instrumento que Dios usa para guardarnos del orgullo. Pero en Cristo vemos un cumplimiento. Jesús transformó el dolor en camino de redención. Su cruz nos enseña que el sufrimiento puede tener un propósito santificador. En tercer lugar, también vemos la restauración que Eliú anuncia. En él vemos que el afligido acepta la corrección y entonces Dios lo restaura. Pero en Cristo, Él es nuestra restauración total. Salmo 23:3 dice: Él restaura mi alma. Su resurrección nos devuelve el rostro gozoso del Padre. En cuarto lugar, el enfermo que haya sanidad. En Eliú vemos una sombra, porque Él describe un moribundo que es salvado por gracia. Pero en Cristo vemos que Él es el cumplimiento. Él es el médico que sana nuestra enfermedad espiritual. Sus heridas finalmente terminan por curarnos a nosotros. Y por último vemos que la voz de Dios era lo que Job necesitaba. En Eliú, él nos dice: habla dos veces en sueño y en dolor, porque el hombre no presta atención. Pero en Cristo vemos el cumplimiento, porque Él es la palabra de Dios. Él revela al Padre. Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En conclusión, Job 33 señala la necesidad humana de un mediador y la enseñanza divina en el dolor. Pero solo Cristo da la respuesta definitiva. Él como mediador, su sangre calla toda acusación. Él como maestro en el sufrimiento nos enseña a depender del Padre. Él como restaurador convierte nuestro lamento en gozo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este capítulo nos desafía a responder a Dios no como Job, sino en humildad. Sabemos que Cristo ha hecho eso por nosotros. Sabemos que Él es la respuesta a nuestras plegarias y a nuestro dolor. Y Él nos invita ahora mismo, así como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.